Para los jóvenes que no saben cómo fue la política, y cómo está hoy. Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, que abarcó desde 1988 hasta 1994, se llevaron a cabo una serie de eventos que marcaron la historia de México. Uno de los momentos clave fue la unión de dos partidos políticos, el Partido Revolucionario Institucional, PRI, y el Partido Verde Ecologista de México, Verde. Salinas de Gortari implementó una estrategia de apertura y diálogo con diferentes cúpulas de la sociedad, incluyendo a partidos políticos que fueron una oposición al PRI. El resultado de estas negociaciones, se logró la coalición electoral entre el PRI y el Verde. Esta alianza permitió que ambos partidos compartieran candidaturas, y trabajarán juntos en la búsqueda de objetivos comunes. Es importante destacar que esta unión de partidos fue una estrategia política para fortalecer la posición del PRI en el panorama electoral, y ampliar su base de apoyo. Sin embargo, también generó controversias y críticas por parte de otros partidos y sectores de la sociedad. En el sexenio también se acuñó el término, PRIAN, que es una combinación de las iniciales del PRI y del Partido Acción Nacional, PAN. Este término se utilizó para referirse a una supuesta alianza o colaboración entre ambos partidos políticos. El PRI y el PAN han sido los principales partidos políticos en México durante décadas, y en algunos momentos han establecido acuerdos o coaliciones para impulsar ciertas políticas o candidaturas. Sin embargo, es importante mencionar que el término, PRIAN, ha sido utilizado de manera crítica y polémica, principalmente por aquellos que consideran que existe una similitud o continuidad en las prácticas políticas de ambos partidos. PRIAN, es una expresión popular que ha surgido en el ámbito político y mediático. Ambos partidos se encuentran actualmente en un proceso de reestructuración interna y enfrentan crisis internas derivadas de los resultados electorales obtenidos en las pasadas elecciones. Han surgido demandas de renuncia a las respectivas dirigencias de ambos partidos. Tanto el PRI como el PAN han enfrentado problemas con exmilitantes en diferentes momentos de su historia. El PRI ha habido de exmilitantes que han expresado su descontento con el rumbo del partido y han decidido abandonarlo. De estos exmilitantes, señalan que han argumentado que el PRI ha perdido su identidad y se ha alejado de los principios originales que lo caracterizaban. También el PAN tuvieron exmilitantes que han mostrado su desacuerdo con la dirección del partido y han decidido dejarlo. Además, algunos exmilitantes han expresado críticas hacia el PAN por considerar que ha abandonado sus valores ideológicos. En ambos partidos, estos problemas con exmilitantes pueden ser resultado de desacuerdos internos, diferencias ideológicas o insatisfacción con la dirección y las decisiones tomadas por los partidos. Además, el tema de la corrupción del PRIAN tiene décadas, viendo un ejemplo actualmente. Amigo y fallido candidato presidencial Ricardo Anaya Cortés, y yo digo, mire qué fichitas, quien desde 2019 anda salto de mata huyendo de la justicia mexicana. Salió más vivo que Alito, sí, salió más vivo Alito porque no ha tenido que irse, claro, es diputado, así que no ha tenido que irse, pero detrás de sus videos de pronto que aparecen antes cada semana, ahora lo hace cada que puede, e involucrado en delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, Anaya esconde un lado oscuro, igual de peligroso que aquellos a quienes critica, como Alito Moreno, por lo que desde que perdió la elección presidencial de 2018 optó por huir a Estados Unidos y refugiarse por allá, lejos de la mano. Él dice de Andrés Manuel López Obrador, está en realidad Ricardo Anaya Cortés, está huyendo de la justicia mexicana. Anaya se dice un perseguido político, pero el lado oscuro que esconde es más parecido al de un vulgar sinvergüenza. Y según la Fiscalía General de la República, se encuentra fuera de México desde junio de 2021, ya no regresó, claro, tiene miedo de ir a la cárcel, pero ahora lo quieren regresar con una senaduría, no le dio su popularidad, o por lo menos la que ellos decían, para ser de nueva cuenta candidato presidencial. En su momento, la hoy Fiscalía General de la República, dio a conocer que Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Petróleos Mexicanos, Pemex, señaló que él recibió instrucciones superiores, en otras palabras, de Enrique Peña Nieto o de Luis Videgaray Caso, no había más superiores arriba, solo Peña y Videgaray, para entregar 6,800,000 pesos a Ricardo Anaya Cortés para que votara a favor de la reforma energética que privatizaría la producción petrolera mexicana en favor de empresas extranjeras como Odebrecht.
también se coloca a personajes tan negros como Anaya, entre ellos el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien en la gubernatura formó una guardia pretoriana o cuerpo de élite de la policía de 150 elementos bajo el nombre de Grupo de Operaciones Especiales de Seguridad Pública, los GOPES se les conocía, que operaba como una organización del crimen organizado. Los GOPES se convirtieron en una policía temible que estaba bajo las órdenes directas del gobernador y sus elementos fueron vinculados a la masacre de Camargo, a donde fueron ejecutados 19 migrantes centroamericanos. Y en su momento la Fiscalía General de la República solicitó y obtuvo una orden de aprehensión por la probable culpabilidad de García Cabeza de Vaca en delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. García Cabeza de Vaca evadió las acciones de la Fiscalía General de la República porque contó con la protección velada y abierta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Corte declaró inconstitucional la moción de diputados federales de revocar la inmunidad del entonces gobernador de Tamaulipeco. Le dio oportunidad, ¿qué hizo? Le dio oportunidad de ir, terminar su gobierno e irse y huir, y así huyó, pero el año pasado se destapó como precandidato presidencial del PAN. Y la legislatura de Tamaulipas, que en ese momento estaba bajo el control del PAN, pasó por alto denuncias sobre las conexiones de Cabeza de Vaca con el crimen organizado, lo que le permitió mantenerse como primer gobernador elegido por el PAN en Tamaulipas. De acuerdo con los nombres que se filtraron, también figura el de Enrique Vargas del Villar, un diputado local panista del Estado de México cuya fortuna se ha exhibido con amplitud. En 2017, por ejemplo, compró una mansión en Bosques de las Lomas a una mujer que tenía casi 2 años de fallecida. Él negó todo, pero de inmediato renunció a la candidatura del PAN a la gubernatura del Estado de México, que quedó en manos de ¿quién? De Alejandra del Moral Vela. El diputado atribuyó la renuncia a la candidatura a una estrategia de su partido, el PAN, con el PRI y el PRD para formar una gran alianza, no solo rumbo a las elecciones de 2023 en el Estado de México, sino rumbo al 2024. El punto central es que renunció a la candidatura tan pronto se supo lo de sus propiedades y algunos otros problemas que ha tenido, como un golpeador de mujeres, por ejemplo, de ancianas. Pero en la lista nueva del PAN también se ha incluido el nombre de Silvano Aureoles Conejo, involucrado en supuestos desfalcos en el gobierno de Michoacán, como lo hizo Cabeza de Vaca en 2022. Aureoles, quien oculta su segundo apellido, Conejo, para evitar suspicacias y murmuraciones, se destapó como aspirante presidencial, lo que le sirvió como fachada para ocultar cuentas pendientes que dejó en su estado por al menos 12,760 millones de pesos. El gobierno estatal dijo que los procesos legales por desfalco contra Silvano Aureoles Conejo están abiertos y están vigentes. Existen varios casos de corrupción que han involucrado al PRI en México. Estos escándalos de corrupción han generado descontento y han sido citados como razones por las cuales algunas personas han dejado de apoyar al partido. Hay un caso de la corrupción relevante que es el de la Comisión Federal de Electricidad, CFE. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, se reveló un escándalo de corrupción relacionado con contratos de la CFE que obligaban a pagar un subsidio de $21,000 millones a empresas. Este caso generó indignación y desconfianza en el partido. Otro caso es el de Rosario Robles. Ella es exsecretaria de Desarrollo Social durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, que fue acusada de desvío de fondos públicos y malversación de recursos. Este caso de corrupción también ha generado críticas hacia el PRI. Son solo algunos ejemplos de casos de corrupción que han afectado al PRI. También existen casos de corrupción que han involucrado al PAN. Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, ha sido acusado de estar involucrado en una red de corrupción que alcanza al PRI, PAN y Partido de la Revolución Democrática, PRD. Se le acusa de presuntos desvíos millonarios. Ha habido desacuerdos y reclamos de casos de corrupción dentro del PAN. Algunos militantes han expresado su descontento con la manera en que se han manejado ciertos casos de corrupción dentro del partido y de la alianza que conforma. En la Ciudad de México, ha habido casos de corrupción que han generado controversia y afectado la imagen de algunos políticos. Uno de los casos más destacados es el caso de Santiago Taboada, actual alcalde de la alcaldía Benito Juárez.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, FGJCDMX, ha implicado a Santiago Taboada en un presunto esquema de corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez. Se le acusa de estar vinculado en la trama del cártel inmobiliario y específicamente en el caso de City Towers Blackberry 5, un desarrollo con 808 departamentos de lujo. Este caso ha generado controversia y críticas hacia Taboada. También Alejandro Moreno, presidente del PRI, ha estado involucrado en algunos casos y acusaciones de corrupción. La Fiscalía General de Campeche abrió una carpeta de investigación contra Alejandro Moreno por el delito de enriquecimiento ilícito. Esta investigación se basa en presuntas irregularidades en su patrimonio durante su tiempo como exgobernador de Campeche. De otro asunto, él ha sido señalado de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito ante la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF. Estos señalamientos han generado controversia y han afectado la imagen del PRI. Alito, que es su apodo de Alejandro Moreno, ha estado involucrado en los casos de corrupción que han tenido un impacto negativo en la imagen del PRI. Estos casos han generado desconfianza y críticas hacia el partido, y han reforzado la percepción de corrupción y falta de transparencia en sus filas. Además, estos casos han sido utilizados por los opositores políticos y los medios de comunicación para criticar al PRI y cuestionar su ética y valores. Esto ha llevado a una mayor erosión de la imagen del partido y ha afectado su capacidad para atraer nuevos simpatizantes y recuperar la confianza de aquellos que se han alejado. Alito ha tenido un impacto negativo significativo en la percepción general del PRI y han contribuido a su deterioro relevante en México. El estado actual del PRIAN se caracteriza por crisis internas y reestructuraciones, pero también por la formación de coaliciones y alianzas con otros partidos. En razón de lo antes expuesto, la corrupción es un problema persistente en la política y ha sido una de las principales razones por las cuales muchas personas han perdido la confianza en los partidos políticos tradicionales.